eran lecciones más sublimes y ponía a todos atentos para esperar lecciones más altas. Y después de tantos siglos ya lo he hecho. Son las tantas manifestaciones que te he dado sobre mi divina voluntad y aquello que más te he hecho conocer. Así que como tú ves, los materiales están ya prontos, los edificios existen, los conocimientos de mi querer que más que sol deben iluminar su reino y hacer construir por los materiales formados por mí edificios más vastos. Así que no se requiere otra cosa que los pueblos que deben poblar este reino de mi fiat, y los pueblos se formarán y entrarán conforme se vayan publicando los conocimientos de él. Son todo lo que se hizo en la redención, es la construcción prácticamente, el fundamento de esto. Nos dice Jesús que trabajan más los que construyen que los que disfrutan de lo construido. Y lo pone en un ejemplo muy entendible. Trabajan más los que hacen un edificio que los que llegan, lo ven, les gusta y compran el departamento. El que lo construye tiene que esforzarse tremendamente. El edificio de la redención lo construyeron María y Jesús. Y dentro de esa construcción quedó algo para seguir construyendo, que es el reino de la divina voluntad. Y ahí entra Luisa para construir junto con Jesús y con María. Tienen que esforzarse mucho, tienen que hacer mucho para lograr eso. Y ahora nosotros pasamos por ahí y hay un letrero que dice, se vende. Entramos, vemos el departamento, nos gusta el departamento, nos sentimos atraídos por el departamento y simplemente decimos, ¿cuánto cuesta? Ah, no te apures, es muy barato. Nada más dame tu voluntad y listo. Nada más dame tu voluntad. Eso es lo que cuesta el departamento. No necesitamos tanto trabajo como lo tuvo Luisa, como lo tuvo María y como lo tuvo Jesús, pero necesitamos pagar el departamento. Vamos a un descanso. Libro 24, o sea, no es al principio, sino es ya bastante adelantada, libro 24, lectura 37. Y entonces dice, ¿será verdad que vendrá el reino de la voluntad de Dios sobre la tierra? Y entonces Jesús le dice, ¿cómo? ¿Lo dudas? ¿No sabes tú que están los derechos de Dios para dar este reino y los derechos de la humanidad para recibirlo? Porque Dios, al crear al hombre, con dar su voluntad al hombre como herencia, daba los derechos que reinase su divina voluntad sobre la tierra como reinaba en el cielo. Tan es verdad que la vida del primer hombre fue comenzada en el fiat, el cual, con haber hecho sus primeros actos en él, metía sus prendas, sus trabajos en la herencia divina, tanto que aún ahora existen estas prendas y actos en mi voluntad. Son incancelables, y si el hombre salió de dentro de ella, sus actos quedaron, y esto constituye un derecho a la humanidad de reentrar de nuevo en el reino perdido, porque nosotros no vemos al hombre en sí mismo,
sino vemos a toda la humana familia como si fuese una sola, y si uno sale y se separa, la humanidad queda siempre, la cual puede recibir lo que perdió aquel que salió. Así que están los derechos de ambas partes. Si esto no fuera, habría sido no una realidad que el hombre viviera en nuestro reino, sino un modo de decir. En cambio, cuando nosotros damos con los hechos. Tan es verdad que la vida humana tiene su principio en el reino de nuestra voluntad. Si tú supieras qué significa hacer aún un solo acto en ella, su valor es incalculable, y además están los actos de mi humanidad, los de la Reina del Cielo, hechos todos en el reino de nuestro querer divino, que como cabezas de la familia humana reconfirman los derechos a las criaturas de reentrar en nuestro reino. Hija, ¿cómo me siento doliente? Habrían debido sentirse honrados, jactarse y gloriarse por hacerse conocer que son ellos los que tienen este gran honor de publicar las verdades sobre mi santa voluntad. ¿De quién está hablando? De los sacerdotes que hablábamos hace un momento, que el deseo de Jesús es que ellos llevaran a cabo toda esta publicación, llevar el anuncio, igual que se llevó el anuncio del Evangelio. Ahora ellos deberían de haber llevado esto a todo el mundo, pero se negaron, no quisieron hacerlo, y entonces por eso Jesús está diciendo esto. Dice, ¿cómo me siento doliente? Habrían debido sentirse honrados, jactarse y gloriarse por hacerse conocer que son ellos los que tienen este gran honor de publicar las verdades sobre mi santa voluntad. Honor y gloria más grande no podía darles que llamarlos a un oficio tan alto, y en cambio quieren esconderse. ¿Cómo me duele el corazón? Siento tanto dolor que no puedo contenerlo. Las verdades sobre mi fiat son el nuevo evangelio del reino de mi querer divino, en el cual encontrarán las normas, el sol, las enseñanzas cómo ennoblecerse, elevarse a su origen y tomar el estado dado a ellos por Dios en el principio de la creación. Encontrarán el evangelio que tomándolos de la mano los conducirá a la verdadera felicidad en la paz constante. La única ley será mi voluntad, la cual con su pincel de amor, entintado en los vivos colores de su luz, restituirá al hombre a la semejanza con su Creador. Dice, oh, cómo deberían haber codiciado el recibir y el hacer conocer un bien tan grande. En cambio, todo lo contrario. En la redención, los evangelistas se sintieron honrados de hacer conocer quiénes eran aquellos que ponían fuera el evangelio, para que fuera conocido por todo el mundo. Y con gloria señalaron su nombre, tanto que al predicar el evangelio, primero se dice el nombre de quien lo escribió y después se dice el evangelio. Así quiero que se haga sobre las verdades de mi voluntad, que de todos se sepa quiénes son aquellos que han llevado tanto bien al mundo. Pero créelo, todo es por causa de la prudencia humana. Ah, cuántas obras divinas ha hecho malograr en medio de las criaturas la prudencia humana. Cuántas obras divinas ha hecho malograr en medio de las criaturas la prudencia humana. Esto es
terrible lo que está diciendo. Dice que han llegado como holgazanes a retirarse de las obras más santas, pero mi voluntad sabrá triunfar sobre todo y burlarse de ellos, pero no puedo esconder el dolor de tanta ingratitud humana a un bien tan grande. El deseo de Jesús es que esto, vuelvo a repetirlo, ya lo hemos dicho muchas veces, pero es necesario reafirmarlo. Él quería que todo esto saliera de su iglesia, que los que llevaran a cabo la primera noticia de este evangelio. ¿Qué quiere decir evangelio? La buena nueva, porque cuando oímos evangelio como que nos retumba un poquito porque decimos, ¿cómo? ¿Otro evangelio? Sí, es otra buena nueva. No es una palabra que indique algo, sino buena nueva. Esta buena nueva deberían de haberla llevado a cabo los sacerdotes que él puso junto a Luisa. Y el único que hizo caso fue San Aníbal de María di Francia, que fue el censor oficial de los escritos, que ahora es santo. Y él sí tomó muy en serio esto y es el que hizo la publicación, la primera publicación de las horas de la pasión de la Reina del Cielo. Y sobre todo empezó a escribir algo sobre la Divina Voluntad, o sea, recopilación de algunos escritos de la Divina Voluntad, pero murió cuando Luisa estaba empezando a escribir el libro 20. Por eso es que el Nihil Obstat que él le puso a los libros, nada más llegaron hasta el libro 19. Y él consiguió el imprimatur del arzobispo de esa época, que era Monseñor de Leo, o sea, él se interesó en ello, pero los demás sacerdotes que siguieron ya no tuvieron el interés. Y por eso es que del libro 20 en adelante ya no hubo esa certificación de la Iglesia que se llama nihil obstat, o sea, no hay nada en contra, y el imprimatur, que es la autorización para que se publique. Así que de todos los sacerdotes que estuvieron con Luisa, solamente él puso este interés. Yo me pregunto, ¿sería lícito decir después de cada lectura que leemos en los libros del cielo? Porque a mí me ha nacido del corazón. Y digo yo, palabra de Dios, porque digo, pues, ¿qué otra palabra puede haber aquí? Más que palabra de Dios, ¿verdad? Y yo lo he hecho en mi muy particular forma, ¿verdad? Porque se me hacen tan bonitos los escritos y a veces tan dolorosos que digo, ¿de dónde más pudieron haber venido? Por eso, pero que usted diga palabra de Dios no se puede. No se puede, no se puede. debe. Porque la única que tiene la autoridad para poner eso es la iglesia, o sea, el magisterio de la iglesia. Entonces, no podemos proclamar como palabra de Dios algo que la iglesia no lo ha proclamado. Sin embargo, podemos afirmar que estas revelaciones son algo superior, son algo único, que es de gran importancia, que es de gran beneficio, que es de beneficio para Jesús, para nosotros. Pero decir, esto es palabra de Dios, eso no. Todavía no. Ok. ¿Sí? Gracias, hermano. No se emocione demasiado. Dice Jesús, estos escritos serán para mi iglesia como un nuevo sol que surgirá en medio de ella y los hombres, atraídos por su luz refulgente, se aplicarán para transformarse en esa luz
y quedar espiritualizados y divinizados, por lo cual, renovándose la Iglesia, transformarán la faz de la tierra. Curioso, renovándose la Iglesia. Renovarán la faz, transformarán la faz de la tierra. Tú verás el gran bien desde el cielo, cuando la Iglesia recibirá este alimento celestial que, fortificándola, la hará resucitar en su triunfo pleno. Curioso, se supone que la Iglesia tiene que entrar en un proceso de pasión de la Iglesia. Sí saben eso, ¿verdad? El catecismo de la Iglesia, lo vamos a ver al rato, pero el catecismo de la Iglesia habla de que antes del triunfo de Cristo en la tierra, del reino de Dios en la tierra, la Iglesia tendrá que pasar por una etapa de pasión, de sufrimiento, igual que su Creador, o sea que es Jesús, y que llegará casi a morir, casi, no morirá, llegará casi a morir. Y ahora nos están hablando, que eso también lo vamos a ver un poco después, de que esa renovación, ese resurgimiento de la Iglesia será a través de los escritos de Luisa, de este nuevo impulso, de este nuevo, no sé cómo decirlo, estas vitaminas espirituales que vamos a recibir, que es la vida en la divina voluntad. En la lectura del libro 9, lectura 32, dice: lo que hace que sean vivos y eficaces tanto la cruz como los sacramentos es la divina voluntad. Ella es su origen, su explicación, su alma. Por eso es superior a los sacramentos. Superior al bautismo y a la comunión, porque contiene todo bien del cielo y de la tierra. Ella, o sea, la divina voluntad, es el origen y el fin. Ella es la sustancia, mientras que los sacramentos son los medios. Hija mía, te recomiendo que no salgas de mi voluntad, porque mi voluntad no solo tiene un poder tal que es como un nuevo bautismo para el alma, sino que es más que el mismo bautismo, porque en los sacramentos hay parte de mi gracia, mientras que en mi voluntad está toda su plenitud. En el bautismo se quita la mancha del pecado original, pero quedan las pasiones, las debilidades. En mi voluntad, el alma, destruyendo su propio querer, destruye las pasiones, las debilidades y todo lo que es humano, y vive de las virtudes, de la fortaleza y de todas las cualidades divinas. Yo, al oír eso, decía para mí: dentro de poco dirá que su voluntad es más que la misma comunión. Y lógico, con todo lo que le estaba diciendo, Luisa ha de haber pensado decir: ya no más falta que me diga esto. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Que llegó Jesús y le dijo: ¿qué crees? No le dijo así, pero es más o menos similar, ¿no? Y le dice: Él ha añadido. Así es, porque la comunión sacramental dura pocos minutos. Mi voluntad es comunión perenne, mejor dicho, eterna, que se eterniza en el cielo. La comunión sacramental
puede tener obstáculos, o por enfermedad, o por necesidades, o por parte de quien ha de darla, mientras que la comunión de mi voluntad no tiene problemas. Basta solo que el alma la quiera y todo está hecho. Nadie puede impedirle tan grande bien que forma la felicidad de la tierra y del cielo. Ni los demonios, ni las criaturas, ni mi misma omnipotencia. El alma es libre, nadie tiene derecho sobre de ella, tratándose de mi voluntad. Por eso yo la insinúo, deseo tanto que mis criaturas la tomen. Es lo que más me importa, lo que más me interesa. Todas las demás cosas, aun las más santas, no me interesan. Y cuando consigo que el alma viva de mi voluntad, me siento triunfante, porque encierra el mayor bien que puede haber en el cielo y en la tierra. Ciertamente creo que debemos de reconocer que los sacramentos no nos quitan la tendencia o la concupiscencia. Nos dan la gracia, sí, pero no nos quitan ese germen que tenemos en nuestro interior, que está dañado por el pecado original y que nos lleva a la consecución del mal, de lo hecho mal. Así que la divina voluntad, siendo esta vida divina en nosotros, para entrar en nosotros no requiere nada más la disposición de recibirla, sino requiere que nos quitemos todo lo nuestro, lo que hablábamos hace unos momentos. Por lo tanto, quitando todo lo nuestro, se quita forzosamente la parte que tiende hacia la parte negativa. Que todas nuestras cualidades que tenemos, tiendan al mal. Y sobre todo que usemos totalmente para bien nuestras miserias. Todo mundo ha pensado que las miserias son como cosas nuestras que tenemos en nuestro interior y que a veces creemos que son puestas por el mismo enemigo, que son tendencias que el enemigo ha ido poniendo en nosotros para desviarnos del camino. Pero las miserias son creadas por Dios. ¿Estarían de acuerdo? Y si dicen no, les voy a decir se equivocaron, así que mejor digan sí. Si las miserias son creadas, si no son creadas por Dios, no tendrían razón de existir. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Vamos a hablarlo a nivel de santidad humana. ¿Qué quiere de nosotros Dios? Virtudes, ¿no? ¿Mandé? No, quiere virtudes. Quiere que seamos obedientes, que seamos puros, que seamos castos, que seamos magnánimos, ¿sí? ¿Y qué se necesita para tener una virtud? ¿Qué se necesita para que esta mujercita sea casta? ¿Perdone? ¿Qué se necesita para que sea casta? Que tenga la lujuria en su interior. Porque si no la tiene, no me puede decir que es casta. ¿Se entiende? Porque nunca ha sentido el impulso de la lujuria, por lo tanto no ha tenido que luchar contra eso, por lo tanto no tiene la virtud. Lo que tiene es la ausencia de la miseria. ¿Se entiende?
Dios quiere que sea obediente. ¿Qué necesita para ser obediente? Tener en su interior el impulso de la desobediencia. Porque si no lo tiene, entonces no me puede decir que es obediente. Y así por el estilo. Por lo tanto, las miserias son puestas por Dios en nosotros. ¿Para qué? Para que las convirtamos en virtudes, porque Dios lo que quiere es tener un huerto de virtudes en cada uno de nosotros. ¿Vamos bien o nos regresamos? ¿Vamos bien? Dice, en los sacramentos hay parte de mi gracia, mientras que en mi voluntad está toda su plenitud. En el bautismo se quita la mancha del pecado original, pero quedan las pasiones, las debilidades. En mi voluntad el alma, destruyendo su propio querer, destruye las pasiones, las debilidades y todo lo que humano y vive de las virtudes, de la fortaleza y de todas las cualidades divinas. O sea, esto es necesario entenderlo. La divina voluntad es sacramento y supera a todos los sacramentos juntos. Es intangible y plenamente eficaz por sí misma. Y luego Luisa dice, ¿cómo puede ser que hacer la voluntad de Dios sea más que los mismos sacramentos? Y Jesús le dice, ¿y por qué los sacramentos se llaman sacramentos? Porque son sagrados, tienen el valor y el poder de dar la gracia, la santidad. Sin embargo, los sacramentos actúan según las disposiciones de las criaturas, tanto que muchas veces incluso quedan infructuosos sin poder dar los bienes que contienen. Ahora bien, mi voluntad es sagrada y santa, y tiene toda la capacidad de todos los sacramentos juntos. No sólo no ha de trabajar en disponer al alma a que reciba los bienes que contiene mi voluntad, sino que apenas el alma se ha decidido a hacerla, ya se ha preparado por sí misma, y mi voluntad, hallándola en todo preparada y dispuesta a costa de cualquier sacrificio, sin tardanza se comunica al alma, derrama en ella sus bienes y forma los héroes, los mártires del divino querer, los portentos más inauditos. Y además, ¿qué hacen los sacramentos sino unir el alma con Dios? ¿Y qué es hacer mi voluntad? ¿Acaso no es unir la voluntad de la criatura con su Creador? Perderse en el querer eterno, la nada que sube al todo y el todo que desciende a la nada, es el acto más noble, más divino, más puro, más bello, más heroico que puede hacer la criatura. Ah, sí, te lo confirmo, te lo repito, mi voluntad es sacramento y supera a todos los sacramentos juntos, pero de un modo más admirable, sin intermedio de nadie, sin materia alguna. El sacramento de mi voluntad se forma entre mi voluntad y la del alma. Las dos voluntades se atan juntas y forman el sacramento. Mi voluntad es vida,
y el alma ya está preparada a recibir la vida. Es santa y el alma recibe la santidad. Es fuerte y el alma recibe la fortaleza y así de todo lo demás. Por el contrario, mis otros sacramentos, ¿cuánto tienen que trabajar para preparar a las almas? Si es que lo logran. Estos canales que he dejado en mi iglesia, ¿cuántas veces son maltratados, despreciados, dañados? Algunos se sirven de ellos para ensuciarse y los dirigen contra mí para ofenderme. Ah, si tú supieras los sacrilegios enormes que se cometen en el sacramento de la confesión y los abusos horribles del sacramento de la Eucaristía, llorarías conmigo por el dolor tan grande. Si solo el sacramento de mi voluntad puede cantar gloria y victoria, obtiene la plenitud de sus efectos, es intangible, no puede ser ofendido por la criatura, porque para entrar en mi voluntad tiene que dejar la suya, sus pasiones, y entonces mi voluntad se baja a ella, la inunda, la hace una sola cosa con ella y hace prodigios. ¿Qué tenemos que hacer con las miserias? ¿Luchar con ellas o usarlas para el bien? Las miserias fueron hechas, como dije hace un momento, para usarlas para el bien. ¿Qué necesita ser un alma agresiva? Todos conocemos almas que son muy, agresivas, ¿sí? ¿Por qué Dios nos habrá puesto esa agresividad en nosotros? Por un lado, pero aparte, para pelearnos contra nosotros mismos, para vencer nuestra naturaleza, para eso nos fue dada. Aquel mandato en el paraíso, para que dominen todo, se refería a todo el exterior, pero sobre todo a todo el interior. Para que domines tus pasiones, para que domines tus instintos, para que domines todo lo que hay en ti. Eso es para lo que nos fue dado, toda esa agresividad. Por lo tanto, las miserias son útiles para virtudes, para vencernos. Y eso es lo que tendríamos que haber hecho. Pero desgraciadamente no nos es posible luchar contra todo, sobre todo por la concupiscencia. Jesús nos deja los sacramentos como ayuda, como alimento, pero no les damos el uso adecuado y por lo tanto tampoco tienen esa capacidad de podernos corregir. Pero en el momento que tomáramos la divina voluntad como nuestra, en ese momento tendríamos forzosamente la misma vida de Jesús en nosotros y con ella sí podemos derrotar cualquier cosa que pudiera haber en nuestro interior. Y sobre todo, que para poder tener esa vida necesitamos despojarnos de todo lo nuestro. Por eso es que la divina voluntad es superior a los sacramentos, porque pone en la condición de la misma vida divina a la criatura. Y en la vida divina no hay pasiones, en la vida divina no hay nada que pueda enturbiarla. Dice, por eso quiero la santidad del vivir en mi voluntad. En estos tiempos tan tristes, esta generación tiene necesidad de estos soles que la calienten, la iluminen, la fecunden. El desinterés de estos ángeles terrestres, todo por el bien de los demás, sin la sombra de lo propio,
abrirá el camino en los corazones para que reciban mi gracia. Y además, las iglesias son pocas, muchas serán destruidas. Muchas veces no encuentro sacerdotes que me consagren, otras veces dejan que me reciban almas indignas y que no me reciban almas dignas. Otras no pueden recibirme, por lo que mi amor encuentra obstáculos. Está hablando durante la Primera Guerra Mundial. Entonces entendemos estos conceptos que está diciendo. Muchas iglesias serán destruidas, habrá pocos sacerdotes, habrá muchos obstáculos para llegar a tener esa vida presente de Él en nosotros. Por eso quiero la santidad del vivir en mi querer. En ella no tendré necesidad de sacerdotes para consagrarme, ni de iglesias, ni de sagrarios, ni de hostias, sino que esas almas serán todo a la vez, sacerdotes, iglesias, sagrarios y hostias. Mi amor será más libre, podré consagrarme cada vez que quiera, a cada momento, de día, de noche, en cualquier lugar que estén. Oh, qué desahogo completo tendrá mi amor. Con esto que acabamos de leer, parecería que ya no necesitaríamos de la iglesia. Terrible error. La iglesia siempre será necesaria y sobre todo que todas las personas, todos los hijos de nosotros, nacerán siempre en pecado original. Por lo tanto, requerirán forzosamente de los sacramentos. Necesitarán del bautismo para volverse otra vez a integrar con Jesús. Necesitarán de la confesión, necesitarán de la Eucaristía como alimento. O sea, la iglesia nunca va a desaparecer. Lo que está diciendo aquí, para que se entienda, vuelvo a repetir, está hablando durante la guerra. Las almas durante la guerra en muchas ocasiones no pudieron recibir este sacramento. Está previendo la Segunda Guerra Mundial, peor todavía que la primera. Y está previendo la guerra tremenda que estamos sufriendo ahorita. Una guerra en donde ya no es una guerra material, sino es una guerra francamente espiritual, en que a veces no encontramos un lugar donde confesarnos. A veces no encontramos donde recibir la Eucaristía. No sé si se entienda, yo no sé aquí en Juárez, creo que aquí no hay tanto problema, pero hay regiones, ciudades y países en donde no hay. Es más, aquí juntito, nada más haciendo una hora de cola, si saben a lo que me refiero, ¿verdad? Con una hora de cola y las cosas cambian totalmente. Ya no es así. Y si cruzamos para el otro lado del charquito que hay por aquí, nos encontramos en regiones donde esto prácticamente es nulo, no hay sacerdotes. Por lo tanto, en los pueblos, en fin, por lo tanto, lo que está diciendo aquí se alegra porque dice, no voy a necesitar de una iglesia, no voy a necesitar de un sacerdote, pero lo está diciendo en el sentido de que me puedo dar a la criatura libremente si la criatura lo quiere. ¿Sí? No está diciendo que no necesite de la iglesia, que quede muy claro, porque se habla y se dice que ya no es necesario los sacramentos. Y eso es un terrible error. Por eso nosotros seguimos siendo criaturas, porque a pesar de que tuvimos el bautizo y eso nos dio la filiación con Dios, pero después ya con conocimiento de causa pecamos y eso nos vuelve a separar del amor de Dios.
Entonces, por eso somos criaturas. Dejamos de ser hijos para... Siempre seremos criaturas, siempre. siempre. Criatura quiere decir ser creado. Todos somos seres creados, todos seremos seres creados y siempre seremos criaturas. ¿Sí? ¿Cómo se forma esta vida divina en nosotros? O sea, ¿qué es lo que Dios usa para formar esa vida en nosotros, esa vida de su voluntad en nosotros? Y dice, estaba dando gracias después de haber recibido la Santa Comunión y pensaba para mí que quería ofrecerla a todos y a cada habitante del cielo, a cada alma del purgatorio, a todos los vivientes que existen y existirán, y no solo, sino que quisiera dar mi Jesús sacramentado al sol, al cielo estrellado, a los prados en flor, es decir, a cada cosa creada, para darle a Él la gloria y el triunfo de todas sus obras. Pero mientras lo decía, pensaba, son mis tonterías de siempre. ¿Cómo puedo formar yo tantos Jesús? Es imposible. Y mi amado Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, hija, como en la hostia sacramental están los pequeños accidentes del pan, y en ellos se esconde tu Jesús vivo y verdadero, y hay tantos Jesús como hostias, así en el alma están los accidentes de la voluntad humana, que no pueden consumirse como los accidentes de mi vida sacramental. Por lo tanto, más afortunados y más sólidos, y como la vida eucarística se multiplica en las hostias, así mi voluntad divina multiplica mi vida en cada acto de voluntad humana, la cual, más que los accidentes, se presta a la multiplicación de mi vida. Esto es enorme lo que nos está diciendo. En la hostia, la vida divina, la vida de Jesús en la hostia, está sujeta a la conservación de la especie. Pero si esa especie se diluye por medio de la digestión, que eso es lo que pasa cuando lo recibimos, en el momento que se digiere, que se pierde la sustancia, en ese momento la vida real de Jesús se va, nos deja. O sea, decíamos el día de ayer que la vida real de Jesús dura 10 o 15 minutos y después se va. Pero esto que está diciendo es que si en cada acto nuestro, de nuestra voluntad, se pone ese ingrediente de la voluntad divina, entonces esa voluntad divina hace que en cada acto de voluntad humana se ponga una vida divina. Pero nuestra voluntad no está sujeta a deshacerse. Por lo tanto, ese acto queda. Y queda de ahí en adelante sin poder llegar a destruirse y queda como propiedad de la criatura. Porque todos nuestros actos los traemos cargando con nosotros. Nosotros pensamos que lo que hemos hecho hasta ahora ya pasó. Allá se quedó hace un día o hace 10 años o hace 50 años. Perdón, pero eso no es cierto. Y muchos de ustedes habrán tenido o habrán conocido personas que requieren curar al niño interior. ¿Sí lo han oído? Y eso se usa tanto en la psicología como en nuestra iglesia, que son las misas de sanación, que no son para quitar el daño que recibimos cuando éramos niños y que nuestra mamá nos sacó la lengua,
pero nos la sacó con una pinza. Entonces, aparte de curar el daño interior, nos tiene que curar el daño exterior. ¿Sí se entiende? O sea, todo lo traemos en nosotros, todo. Por lo tanto, todos nuestros actos quedan y quedan con la voluntad con la que fueron hechos, o sea, con la característica de la voluntad con la que fueron hechos. Si fueron realizados por una voluntad humana, quedan como actos humanos. Pero si fueron realizados por una voluntad divina, quedan como actos divinos. Por lo tanto, un acto hecho en la voluntad divina es una vida divina que ahora le pertenece a la criatura. Una vida divina que le pertenece y que quedará eternamente con él, como propiedad de él. Por eso es que Adán, decíamos en pláticas anteriores, que es el santo más santo que existe. Porque dice, es el único, y las palabras de Jesús son muy precisas, es el único que tiene actos en la unidad de mi querer. ¿Y por qué lo recalco? Que es el único. Porque Eva no vivió en la divina voluntad. No vivió en la divina voluntad. Perdón. Entonces podemos tener muchos Jesús en nosotros, por cada acto. Exacto. ¿Se acuerdan de cuando la Virgen es asunta al cielo? ¿Qué dice Jesús? Que llevaba tantas vidas divinas de ella que no cupieron en el cielo y se desparramaron por toda la creación. ¿De dónde salieron? Toda una vida de ella hecha en voluntad divina, cada acto de ella, cada acto, cada acto, cada acto. ¿Y qué son los actos? Son nada más palabras, pasos, pensamientos, no sé, actos de ver, actos de oír, latido, respiro, ¿qué más? Tenemos cerca de 3.000 billones de células. Y cada célula tiene funciones. Cada célula respira, cada célula se alimenta, cada célula excreta, cada célula se reproduce. Son actos, y actos que están llevados a cabo por la voluntad. No es una voluntad consciente, sino es una voluntad que vivifica a nuestro cuerpo. Sabemos que el alma es la que vivifica nuestro cuerpo y la voluntad es una potencia del alma. Por lo tanto, todos nuestros actos toman la vida, las características de la voluntad con la que fueron hechos. Si la divina voluntad está en el alma como vida, todos esos actos son formados por la divina voluntad y toman las características de la voluntad divina. Por lo tanto, son tantos actos divinos y tantas vidas, que es lo que está diciendo Jesús. En cada acto hecho por mi voluntad es una vida divina que se pone. ¿Sí? ¿Cuántas tenemos? ¿Menos uno? Menos uno. ¿Qué tiene? Son actos, ¿no? También son actos. Sí, claro. ¿O no es acto el que barra? No, claro que sí. Dice, pero es una... obligación. No, pero yo digo, es en estos actos. Actos, mujer, actos. Nada más. Actos. Puede ser barrer, puede ser correr, puede ser lo que haga. Bañarse, roncar en la noche.
Así que le pueden decir a su esposo o a su esposa, es un ronquido divino. Así que no te quejes. Bueno, entonces así en el alma están los accidentes de la voluntad humana que no pueden consumirse, como los accidentes de mi vida sacramental. Por lo tanto, son más afortunados y más sólidos. Y como la vida eucarística se multiplica en las hostias, así mi voluntad divina multiplica mi vida en cada acto de voluntad humana. Esto también es importantísimo recalcarlo. Dice, la voluntad divina, mi voluntad divina multiplica mi vida en cada acto de voluntad humana. ¿Por qué es importante recalcarlo? Porque se piensa que para vivir en la divina voluntad, nuestra voluntad tiene que desaparecer. Perdón, pero eso no es cierto. Si mi voluntad desaparece, desaparezco yo. Y entonces me quedo como un robot o como un muñeco de un ventríloco. Y entonces Dios se convertiría en un ventríloco. Tendría mi humanidad aquí y me diría, yo te amo. Y luego diría, yo también te amo. Digo, definitivamente no es así. Es una relación de amor entre Dios y la criatura. Entre Dios y esa criatura que tiene todas las características ahora de la voluntad divina, pero que son desde la voluntad humana. Y ahora es una relación entre los dos. Así que si llegan a oír que la voluntad humana se tiene que morir o que la tenemos que quitar, no es real. Si ese método que Jesús nos da para aprender a olvidarnos de nosotros, cuando dice, es Jesús que quiere comer y quiere comer, o sea, es Jesús quien quiere comer en mí, eso nos lo da para irnos quitando la idea de nuestros actos. Porque es Jesús quien quiere barrer en mí, es Jesús quien quiere correr en mí, es Jesús que se quiere bañar en mí. Aparentemente nosotros desaparecemos. Lo que desaparece es el acto de la voluntad humana, pero no la voluntad humana actuando. No sé si se entiende. En fin. O sea, es la voluntad humana, el triunfo de Dios es la voluntad humana obrando en el querer divino. O sea, que es el hombre, el ser humano, que actúa en la divina voluntad, pero actúa en Dios, con todo lo de Dios en ella, pero no quitándose ella. No es la divina voluntad la que actúa, es la divina voluntad la que dota al alma con todas sus características para que el alma actúe, pero actúe en modo divino. ¿De acuerdo? ¿Mandé? Ese es un ejemplo bueno, pero hay que entender, Dios es un mar, nosotros somos una gota. Todos nosotros estamos inmersos en el mar de Dios, todos somos gotas. Gotas buenas, gotas malas, gotas pésimas, gotas excelentes, pero todos estamos en el mar de Dios. Así que los buenos, los malos, los condenados y los glorificados y los purgantes están en el mar de Dios. Ahora, cuando esa gota se pone a aprender lo que el mar hace y quiere recibir lo del mar, empieza a moverse junto con el mar
Y el mar le dice, de acuerdo, tú estás conmigo y te estás moviendo como yo me muevo. Entonces tú estás haciendo lo mismo que hago yo. Y eso ya es un poquito santidad humana, ¿sí? Y santidad mediana, pero ya es un acercarse a Dios. Cuando esa gotita quiere más todavía, entonces el mar le dice, ¿sabes qué? Ahora yo, mar, me pongo dentro de ti. Y entonces me vuelve una gotota, pero una gotota que contiene al mar, y ahora la gota hace lo que el mar debería de hacer. Eso es una santidad ya muy alta, pero humana todavía. Pero luego el alma quiere más, bueno, la gota, perdón, quiere más, y entonces el mar le dice, de acuerdo, ahora yo te doto con todo lo que yo contengo, y la vuelve mar. Y ahora son dos mares. Esa es la santidad divina. ¿Sí? Les prometí hablar de Adán y Eva. Entonces, mande. ¿Pero qué creen? Que las promesas se las lleva el viento. Bueno, vamos a cambiar un poco el tema. O sea, esto va a ser nada más para aclarar un poco lo de ayer, que hubo cierta indisposición por lo que se dijo de que Eva no vivió en la divina voluntad y de que Eva había sido la encargada de corromper al hombre. Si realmente no sé por qué existen las mujeres. Pobrecitos de nosotros los hombres. O sea, son las corruptoras del... No, pero es importante porque sí necesitamos tenerlo muy claro. Hay una gran controversia en el mundo donde se conoce lo de Luisa, porque la mayoría de las personas que hablan de esto, y sobre todo sacerdotes, que ya hay afortunadamente, pero dicen que Eva también vivió en la voluntad divina. Realmente no tendría importancia en lo más mínimo para nosotros el que Eva haya vivido o no haya vivido. A nosotros no nos afecta y nosotros podríamos llegar a vivir en la divina voluntad sin ningún problema. Pero el problema es que Jesús dice que no. Por lo tanto, si alguien dice que sí, lo que está diciendo es que Jesús es un mentiroso, que nos está diciendo mentiras. Y eso nos pone en un terrible predicamento, porque ahora, ¿qué de lo que ha dicho Jesús es verdad y qué es mentira? Ya no sé. ¿Se entiende? Por lo tanto, tenemos que analizar perfectamente bien qué es lo que pasó. Primero, lo que Jesús dice en los libros de Luisa. Ya lo dijimos 2 veces, Adán es el único que tiene actos en la unidad de mi querer. Para hacer un acto único, un acto en la unidad del querer divino, debe ser un acto divino. Y para hacer un acto divino se requiere que la divina voluntad intervenga en ese acto. Si la divina voluntad no interviene, el hombre no puede hacer un acto divino. Por lo tanto, ¿cómo podría ser posible que Eva hubiera vivido en la divina voluntad si no tiene ningún acto en la unidad con el querer divino? Y eso lo sacamos de la palabra de Jesús que dice, Adán es el único
que tiene actos en la unidad de mi querer. Hemos leído 2 o 3 ocasiones ahorita, en el transcurso de este día, en donde Jesús dice que todo lo que hace, que todo lo que va a ser para un bien universal, todo lo primero lo trata con uno, y que cuando ese uno cumple con todo lo que él quiere, en ese momento lo pone a disposición de toda la humanidad. Y lo repite en 2 o 3 ocasiones. Lo primero lo trato con uno, no con 2. Las razones, sería un poco largo explicarlo y no nos alcanzaríamos a meter en esto, pero es otra verdad que tiene eso. Los que hablan de que Eva vivió en la divina voluntad es por una lectura que hay en todos los libros de Luisa, en donde dice que Adán y Eva se salieron de su voluntad. Y entonces dice, ¿ya ves? Sí vivió en la divina voluntad. No es cierto, porque todos hemos vivido y vivimos y viviremos en la divina voluntad, pero no todos la estaremos tomando como una realidad de vida nuestra. Hemos hablado que todo está en Dios, incluso el infierno y los condenados están en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. Si hubiera algo fuera de Dios, Dios ya no sería infinito y dejaría de ser Dios. Por lo tanto, todo lo que existe tiene que estar dentro de Dios. Cuando habla de que se salieron de mi voluntad, se salieron de lo que Él quería que el hombre hiciera. Pero no pueden salirse porque dejarían de existir. Se quitarían el acto conservador de la vida que es Dios. Entonces, tenemos varios puntos así, si son como 6 o 7 consideraciones que hace Jesús para decir que Eva no vivió en la divina voluntad. El único que vivió fue Adán. La prueba, bueno, ¿en qué santidad vivía Eva? En una santidad humana. Eva sería la llena de gracia, o sea, es inmaculada y viviría en la gracia, en la plena de gracia, pero no en la divina voluntad. Por lo tanto, cuando Eva está en el paraíso, Eva, no teniendo la defensa de la divina voluntad, está sujeta a la tentación del demonio. Adán no, que dice Jesús que el alma que vive en su voluntad, el demonio no se le puede acercar porque es la misma vida divina que está en él. Así que, ay caray, es tanta luz de estas verdades que ya me deslumbró. No, mejor ponlo para allá para que se iluminen todos. Bueno, entonces, ya hasta se me olvidó. Tenemos esta realidad, o sea, la vida divina no puede ser tentada. Así que Adán era totalmente inaccesible al enemigo. En el paraíso terrenal se dio una prueba en donde se les dijo nada más, no comas del fruto de ese árbol. Adán, teniendo la misma voluntad de Dios como vida, no iba a querer comer del fruto de aquel árbol, pero Eva sí, porque Eva, teniendo su voluntad humana santa, pero estaba sujeta a la tentación del demonio. Llega el momento ese de la tentación, y eso es lo que vamos a leer para ir entendiendo cómo se fue llevando a cabo